Bien, y en el día de hoy lo que vamos entonces a estar trabajando son problemas de optimización, como ya habíamos empezado. Antes de empezar, recordar que en un problema de optimización ustedes siempre van a poder identificar una función a la que habitualmente le vamos a llamar función objetivo y a la que en el, digamos, contenido de la letra se va a pretender optimizar, determinar para qué valores de la variable independiente toma sus valores máximos y o mínimos, e incluso de repente, sin llegar a optimizar, queremos investigar cuál es su comportamiento en lo que concierne a si crece o decrece frente a determinadas situaciones de la variable independiente. Bien, no pueden olvidarse que para estudiar crecimientos, decrecimientos, presencia de extremos relativos en una función, lo que van a tener que entonces estudiar son ceros y signos de su derivada primera. Vayamos entonces directamente a un problema como es este primero que está aquí. ¿Está? En este ejercicio se quiere construir un tanque abierto, quiere decir sin tapa, de base cuadrada y lados verticales, con una capacidad de 4.000 litros. Parte A, hallar las dimensiones del tanque para que sea mínimo el costo de la elaboración del mismo. Y luego en la parte B me preguntan a cuándo ascendería ese costo de producción si me cobran $25 por metro cuadrado. Bueno, vamos a la parte A. Fíjense en que yo leí toda la letra del problema y ¿por qué pienso que este es un problema de optimización? Porque encuentro una función objetivo, que en este caso sería costo, costo de la elaboración, al cual tú querés minimizar. ¿Está? Repito, es un problema de optimización porque acabo de detectar una función, en este caso la función costo, que pretenden optimizar, en particular minimizar. Bien, en todo problema, vayamos entonces a la resolución. Aquí lo que me hice fue el esquema, le llamé, sabíamos que era un tanque sin tapa de base cuadrada, entonces le llamé X a los lados de la base, son todos iguales, y le estoy llamando Y a la altura del tanque. El único dato de que ustedes disponen en este caso es que el volumen de ese tanque va a tener que ser de 4.000 litros. Bueno, hablamos de que la función objetivo, en este caso, era la función costo. Entonces, decido designarla por la letra C. Y el objetivo en particular, en este caso, era minimizarlo. Ustedes saben entonces que para determinar extremos relativos de una función, máximos y o mínimos, van a tener que estudiar su derivada primera y determinar para qué valores de la variable independiente esa función, en este caso, se minimiza. Bueno, pero para poder obtener la derivada primera de una función, primero tenés que tener esa función. O sea que lo primero que yo necesito es construir una fórmula matemática para determinar el costo de la producción de este tanque. Vamos a suponer que le voy a llamar P al precio en dólares que me cobren por unidad de superficie. En principio, para hacer la parte A, no me informaron qué precio tomar, ¿tá? Voy a designar al precio por unidad de superficie P, ¿tá? Por ejemplo, supónganse que sea P dólares por metro cuadrado, centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, ahora después lo vamos a establecer. Entonces, el costo de fabricar este tanque va a venir dado por el costo de fabricar la base más el costo lateral de ese tanque. ¿Está? Bueno, ¿cómo calcular el costo de la base? Si yo dije que P era el precio por unidad de superficie, vos tenés que multiplicar el precio por metro cuadrado, por ejemplo, por
la superficie total de la base. Luego, para sacar el costo lateral, tendrás que multiplicar el precio por metro cuadrado del material utilizado en el lateral del tanque, que en este caso es el mismo que el de la base, por la superficie total lateral. Entonces, si ese precio es P, la superficie de la base es una base cuadrangular, así que el área de la base es X por X, X2. Y luego, si P sigue siendo también el costo por metro cuadrado, por ejemplo, o por unidad de superficie cuadrada lateral, como vos tenés 4 caras iguales, ¿tá? Entonces vos vas a hacer 4 por lo que sería el área de una cara, que es un rectángulo, X por Y. Y en definitiva, acabo de obtener una fórmula matemática para sacar el costo que en principio va a depender de dos variables. El valor de X, el lado de la base, y el valor de Y, que sería la altura del tanque. ¿Tá? Obviamente el P, precio por unidad de superficie, en este caso se conocería. Pero en principio no me importa cuánto asciende. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros dijimos que para determinar máximos y o mínimos de una función, necesitábamos analizar ceros y signos de su derivada primera. Por lo tanto, ustedes van a tener que derivar esa función costo que acaban de obtener. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros, por ahora, solamente sabemos derivar funciones que dependan de una variable. Una variable, no de dos. Entonces, yo primero voy a tener que tomarme el trabajo de transformar esta expresión, que por ahora depende de dos variables, en otra expresión en la que solamente tengas una variable en juego. ¿Cómo puedo hacer entonces para deshacerme de una de las dos letritas que involucra esta expresión? Bueno, vamos a pensar en ese otro dato de que disponemos, y es el volumen del tanque. ¿Tá? El volumen de este tanque se va a calcular haciendo área de la base por altura. La base era cuadrangular, el área de la base es X a la 2 y la altura era Y. Como el volumen del tanque lo conozco y vale 4.000 litros, entonces acá tendrás X2 por Y, de donde podremos, por ejemplo, despejar la altura del tanque, el X2 que multiplica, pasarlo dividiendo, y acá en esta nube dispongo de una relación matemática entre las dos variables en juego. Si tú volvés con esta nube a la fórmula de la función objetivo, a reemplazar la Y por esto que acabás de despejar, conseguís generar una función del costo que solamente quede en función de X. Así que tu función objetivo pasa a ser Px2 más 4P por X y en el lugar de la Y coloco 4.000 sobre X2. Acá vamos a simplificar dentro de este término una X que multiplica arriba con una que lo hace abajo y vamos obteniendo esta expresión para la función costo. Pero conviene que esa expresión quede reducida a un solo término. Entonces, siguiente paso, voy a llevar a común denominador, que obviamente es X, X dividido una X, multiplico por X lo que está arriba, queda Px3, y acá te quedó 16.000 P. Y entonces, esta es la función costo, ¿tá? Que si quieren pueden sacar una P de factor común arriba en juego. Muy bien. Ahora, ustedes tienen que estudiar ceros y signos de esa función objetivo. Así que yo voy a hacer la derivada, ceros y signos de la derivada de esta función para poder determinar extremos relativos y comportamiento. ¿Cómo qué voy a leer esta función? Entonces piensen siempre en si tuvieran que leerle esta función a alguien que no la ve, ¿cómo la van a leer? Y bueno, ante todo yo puedo leer esta función como un producto. Sería el producto de un K, porque ese precio es una constante, es un valor que voy a conocer, sería un K por U. ¿Cómo se deriva el K por U? Dejas la K quieta y solamente derivás el U. Acá me faltó la comita. Y entonces vamos a derivar, va a ser
K quieto, solo derivo esto que es un cociente, así que será derivada del primero por el segundo, menos primero, derivada del segundo, segundo al cuadrado. Ahora, para derivar esto que está aquí, que viene a ser una suma, haces la derivada del x3, que es 3x2, la derivada del 16.000, que es una constante 0, por eso no aparece, luego copio la x, copio el paréntesis, y la derivada de la x, que es 1. Así que me deshago de los paréntesis auxiliares que aparecen en ese numerador y tendré un 3x3 menos x3 menos 16.000. Y entonces la función derivada queda, cuando agrupo términos semejantes, reducidas a un 2x3 menos 16.000 sobre x2, todo por p. Y yo pensé en sacar todavía un 2 de factor común de este numerador. Después copio el P, y entonces me va quedando x3 menos 8.000 sobre x2. Y esta será la expresión de mi función derivada. A esa función le vamos a hacer entonces ceros y signos. Así que para hacerle ceros y signos mejor la leo como un cociente. Todo esto está arriba, abajo tengo un x2. Así que tomamos el numerador, lo igualamos a 0 porque voy en busca de sus raíces, voy a aplicar propiedad jankeliana, para que este producto me dé 0, deberá hacerse 0 cada uno de los factores que integran el producto, pero esto no se va a hacer 0 porque no depende de la variable, así que acá no tengo otra más que quien se haga 0 sea esto que está acá. Y detecto que hay una raíz en 20, ¿tá? Fíjense en que 20 al cubo da 8.000, menos 8.000 es 0. Así que de las 3 raíces que este polinomio tiene, una es 20, voy a bajar la expresión por el Ruffini. Recuerden que acá colocaban los coeficientes de un polinomio completo. Multiplicando al x3 habría un 1, x2 no hay, por eso coloqué un 0, x1 no hay, por eso puse un 0, y el término independiente, el menos 8.000. Bajo por 20 y efectivamente me da en el último casillero un 0. Por lo tanto, acabo de confirmar que el 20 que sospechaba realmente era una de las 3 raíces de este numerador. Y aquí, en este cociente, que es un grado menor, o sea que es un cociente de segundo grado, quedarían metidas las otras 2 raíces que voy a pensar en resolver por báscara. Cuando planteo mi báscara, resulta que acá me queda una cantidad subradical negativa, entonces esas otras 2 raíces serían imaginarias. Bien, voy a un eje, voy a colocar entonces la única raíz real que tiene mi numerador, recuerden que solo van raíces reales. Voy a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, paso por una raíz simple, cambio. En el denominador tenías un 0 raíz doble, por lo tanto, 0 raíz doble, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz doble, repito. Y bajamos entonces todo a un solo eje. Los puntos que anulan el denominador en el cociente pasan a ser no existe, el 20 sigue siendo raíz, y el signo por regla de signos. Más dividido más es más, menos dividido más es menos dividido más es menos. Y recuerden que las zonas donde la derivada primera sea negativa, la función de partida decrece, y donde sea positiva, crece. Por lo tanto, aquí detectan la presencia de un mínimo. ¿Y por qué taché toda la zona que va del 0 a la izquierda? Porque en estos problemas de letra, no solamente ustedes tienen que atender a lo que sería el dominio que tiene que ver con la fórmula matemática de la función, sino que también tienen que atender a lo que está representando en este caso la variable independiente o las variables en juego. Fíjense en que x era en este caso la longitud de la base. Entonces, un valor de x negativo, una longitud negativa, no va a tener sentido en este problema. Por eso, del 0 a la izquierda, los valores de x negativos aparecen descartados, ¿tá? No tienen coherencia. Así que
esto me dice que para minimizar la función de partida, que era el costo, necesitaríamos una X de 20. Ahora, X20, el correspondiente valor de Y, está acá, sería entonces 4.000 sobre 20 a la 2, 20 a la 2 es 400, 4.000 sobre 400 te daría 10. Y me voy a detener aquí a razonar 20 qué y 10 qué. ¿Cuál es la unidad de esas dimensiones del tanque? Bien, yo por ahora no había atendido a eso, pero ahora me voy a detener. Ustedes, el dato que vinieron utilizando, sobre todo para hallar una relación entre las dos variables que habían involucradas, el X y el Y, vinieron utilizando el dato de que el volumen era de 4.000 litros. Ahora, ustedes saben que un litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, o sea que 4.000 litros en realidad eran X centímetros cúbicos, porque tengo que expresar esa unidad de volumen para establecer la relación en esa fórmula que habíamos visto, lo tengo que expresar en una unidad de longitud, digamos así, centímetros cúbicos, en realidad, para que empiecen a introducir magnitudes de longitud. Entonces, en realidad, el volumen sería de 4 millones de centímetros cúbicos. Ahora, para dejar el 4.000, que yo dejé en la expresión, yo no puse 4 millones, pensando en que las dimensiones iban a estar en centímetros, usé el 4.000, entonces piensen que 4 millones de centímetros cúbicos en realidad equivalen a 4.000 decímetros cúbicos. ¿Tá? Vamos a pensar en lo siguiente, ustedes tienen metros, decímetros, centímetros. Voy de los metros a los decímetros multiplicando por 10, de los decímetros a los centímetros nuevamente por 10. Pero si en lugar de tener unidades lineales, tenés unidades cuadráticas, vos vas del metro cúbico al decímetro, perdón, del metro cuadrado al decímetro cuadrado, multiplicando por 100 en lugar de por 10. Y del decímetro cuadrado al centímetro cuadrado, otra vez por 100. Si en lugar de unidades lineales o cuadráticas tenemos unidades cúbicas, vos vas del metro cúbico al decímetro cúbico multiplicando por 1000 y del decímetro cúbico al centímetro cúbico otra vez por 1000. Si en lugar de ir en este sentido voy al revés, en lugar de ir multiplicando irás dividiendo, pero por un coeficiente que tiene la misma cantidad de ceros. Es decir, de los centímetros cúbicos voy a los decímetros cúbicos dividiendo por 1000. Y cuando estos 4 millones de centímetros cúbicos los dividas entre 1000, se genera el 4000, que en realidad fue el que arrastraste en las relaciones. Pero si el volumen, este 4000 litros, en realidad equivale a 4.000 decímetros cúbicos, ojo, porque entonces el X y el Y que aparecen en las relaciones estaban en decímetros. Quiere decir que la respuesta es que las dimensiones del tanque son 20 decímetros y 10 decímetros, o sea, 2 metros la base y 1 metro la altura. ¿Tá? Ojo con las unidades. Bien, y ahora voy a la parte B. En la parte B del problema, vayamos más acá, me dicen, ¿a cuánto ascendería ese costo de producción si me cobraran $25 por metro cuadrado? Ojo las unidades nuevamente. O sea, tu función costo era esta, pero acá tenemos la X en decímetros, así que este tendría que ser el precio cobrado por decímetro cuadrado, por unidad de superficie cuadrada. P sería el precio cobrado por decímetro cuadrado. Entonces vengo acá. Esta es la función costo, me piden hallar el costo mínimo, que será cuando cambie la X por 20. ¿Pero 20 qué?
eran decímetros. Así que vuelvo a repetir, si la X está en decímetros, este tendría que ser el precio cobrado por decímetro cuadrado. Entonces, a vos te cobran $25 por metro cuadrado. Y un metro cuadrado, repito lo que dije, si estoy en unidades cuadradas, para ir del metro cuadrado al decímetro cuadrado, multiplico por 100. O sea que un metro cuadrado son 100 decímetros cuadrados. Así que por cada decímetro cuadrado te van a cobrar X. Y eso será 1 por 25 sobre 100, o sea que me van a cobrar $0,25 por decímetro cuadrado. ¿Tá? Repito, acá el P tenía que estar, era precio por unidad de superficie, así que tiene que ser el precio cobrado por decímetro cuadrado, porque la X estaba, como razonamos, en decímetros. Así que tenés que usar el 0,25. Ojo, porque si usás el 25 está mal. Y ahí tenemos entonces el costo mínimo de producción del tanque, que sería de $300. Vamos ahora entonces al siguiente problema. Después van a tener que bichar en detalle y volver a atender a todo lo que mencioné. En el próximo ejercicio me dicen que se va a construir una tienda de campaña en forma de pirámide regular cuadrangular. O sea, la base es un cuadrado. Para una superficie lateral dada, o sea que ustedes conocen el área de un lado, hallar la razón de su altura, la altura de la carpa, a un lado de su base, cuando el aire contenido dentro de la tienda es máximo. Acá quiero aclarar algo. La palabra razón, en este caso, está como sinónimo de comparar. Cuando a vos te piden hallar una razón entre dos cantidades, lo que quieren es que yo compare esas cantidades. Y la comparación se puede hacer de dos formas. Mediante lo que yo llamo una razón aritmética, que lo que hace es compararlas estableciendo el exceso de una cantidad frente a la otra, y eso lo conseguís haciendo una resta entre las dos cantidades para saber el exceso de una sobre la otra, o compararlas mediante un cociente para saber cuántas veces entra una cantidad dentro de la otra. Cuando las comparás mediante un cociente, se dice que lo que estás planteando es una razón geométrica entre ellas. Fíjense en que en este caso a mí me piden la razón de su altura a un lado de la base, pero no me aclaró qué tipo de razón, si aritmética o geométrica. Cuando no te aclaran qué tipo de razón quieren, se sobreentiende que es una geométrica, o sea que la comparación la vas a hacer a través de un cociente. Entonces, si vos querés que yo compare la altura de la carpa con el lado de su base, que era un cuadrado, me vas a pedir que determine el valor del cociente entre h y x, por ejemplo, si x es el nombre que le di al lado de la base. A ver, veamos entonces el esquema que corresponde, acá lo tenemos. Era una pirámide de base cuadrangular, se me antojó llamarle x a la base, el lado de la base. Acá tenemos la altura de la carpa, a ella le llamé H mayúscula. Después acá, está formada por 4 caras laterales iguales, que son triángulos, ¿tá? El triángulo tendrá por base X. La altura de cada uno de esos triángulos laterales es lo que yo llamo el apotema, y sería la altura de la cara, que voy a representar por A sub P, de apotema. Entonces, el dato que te proporciona este problema es que ustedes conocen el área lateral, el área, pero no total, sino el área de una cara. A ella le voy a llamar A. Y volvamos al enunciado del problema. Se va a construir una tienda de campaña en forma de pirámide regular cuadrangular para una superficie lateral dada, hallar la razón
de su altura a un lado de la base. Bueno, acá no me dice si es la superficie lateral total o la de una cara. Yo asumí que, obviamente, es lo mismo. Si vos conocés el área lateral total, si querés pensarlo, como está formado por 4 caras iguales, el área de una cara también sería dato, porque sería esa área total dividida 4. Así que yo asumí en esta función que lo que conozco es el área lateral, si querés, total, pero en definitiva el área de cada cara también. Son 4 caras laterales iguales. Y a esa cara, al área de una cara, es que le llamé A. ¿Tá? Sería la cuarta parte del área total lateral, si es que es esa la que te están dando de dato. Ahora, por ahí, además de saber que me pedís que yo determine la razón, el valor del cociente entre la altura de la pirámide H y X, por ahí me nombran que toda esta situación va a tener lugar cuando el aire contenido dentro de la tienda sea máximo. Y el aire contenido dentro de la tienda, ustedes saben que los gases tienen por volumen el volumen del recipiente que los contiene. Ergo, el volumen de aire dentro de la tienda máximo será cuando el volumen de la tienda sea máximo. Perfecto. Así que acá hay una función objetivo, llamémosle volumen implicada, que se va a querer maximizar. No es exactamente para qué valores de la variable independiente se consigue que ese volumen sea máximo lo que me estás pidiendo, sino que me estás pidiendo calcular una razón que va a tener lugar cuando esa función objetivo volumen se maximice. Bien, el objetivo fundamental del ejercicio no es, si querés así, la función volumen con la determinación de su máximo, pero debo implicarla en la resolución del ejercicio porque el cociente que me pedís calcular va a tener lugar en el momento en el que el volumen se maximice. Bueno, volvamos entonces al planteo de nuestro ejercicio, croquis. La función objetivo en juego sería el volumen de la carpa y el objetivo maximizarlo. ¿Cómo vamos a determinar el volumen de este prisma de base cuadrada? Bueno, ahí es lo que yo les decía, les va a convenir ya empezarse a munir de alguna tabla donde se resuman las áreas y volúmenes de los cuerpos más comúnmente utilizados. Por ahí se van a encontrar con que el volumen de un prisma se puede calcular haciendo 1/3 del área de la base por altura. En este caso el área de la base es el área de un cuadrado, x2, y la altura de este prisma es h. Bien, ahora, observen que en principio esta función objetivo queda en función de 2 variables, el lado de la base y la altura de la carpa. Nosotros, para, digamos, maximizar y o minimizar esa función, vamos a tener que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Pero para derivar esa función necesitamos que quede en función de una sola variable. ¿Cómo voy a hacer para deshacerme de una de estas 2 letras en juego? Vamos a pensar cuál es ese otro dato del que dispongo. Y si el dato del que dispongo es el área lateral, pero el área, digamos así, total, que en definitiva te permite calcular el área de una de las caras, las 4 son iguales, yo sé que el área de una cara, que designé por A, se va a calcular como son triángulos haciendo base, que es X, por altura, que es apotema, sobre 2. Así que si le llamo al área lateral de una cara, claro, A, entonces es X por apotema sobre 2. Puedo despejar de aquí la X o la apotema. Yo despejé la apotema, pasé el 2 multiplicando, la X dividiendo, y luego
la apotema en realidad a mí no me importa porque no aparece en el volumen de la pirámide, luego observé que la altura de una cara, la apotema, se vincula con la altura de la pirámide, ¿tá?, a través de este triangulito rectángulo que yo les marqué en color. Fíjense que este cateto es la mitad del lado de la base. O sea, este cateto mide x sobre 2. El otro cateto es la altura de la pirámide y lo que sería la hipotenusa en ese triángulo rectángulo es justamente la apotema. Entonces voy a aplicar un Pitágoras en este triángulo celeste, lo saqué acá. Sería la hipotenusa, que es el apotema al cuadrado, después es un cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Acá la apotema, a su vez, había dicho que era 2 por A sobre X, recuerden que A es el área de una cara, así que si yo elevo al cuadrado esto, haré 4A2 sobre X2, acá será X2 sobre 4, y acá tenés la altura. Voy a despejar en este caso porque me parece que es lo más sencillo, la altura, la H, entonces primero pasás esto para el otro lado y luego a eso le hacemos raíz. Y como la altura de esta pirámide en realidad no tiene sentido que sea una magnitud negativa, no tomé el valor negativo de la raíz, solamente me quedé con el positivo. Y consideré entonces, reduje a común denominador acá, que la altura era la raíz cuadrada de este cociente, o sea, la raíz de lo de arriba y la raíz de lo de abajo. La raíz del de abajo es justo 2x, así que consideré aquí por qué podía cambiar la altura. Y entonces me volví a la función objetivo volumen a cambiar el h por esa expresión que había deducido. Y al cambiar el h por esa expresión y acá hacer la simplificación pertinente entre las x, termina siendo esta la expresión que obtienen para el volumen de la pirámide. Vuelvo a repetir que acá la A representa el área de una cara, ¿tá? Como vos tenés de dato el área total lateral, asumamos, si yo divido ese valor entre 4, en definitiva conoces el valor de cada cara. Muy bien. A esto es lo que voy a estudiarle ceros y signos. Perdón, a esto no, a la derivada de esto. Entonces, primero derivemos. Para derivar esto, vamos a pensar en cómo lo vamos a leer. Y yo en principio lo leería como un K por U. Así que para derivar, dejé el K quieto y solo derivé el U. Bien. Cuando voy a derivar esto, es un producto, así que es la derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. La derivada de la x, que es 1, copio la raíz como está, acá copié la x, y la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 por la raíz por u'. Voy copiando todo igual, y ahora voy a derivar esto que está aquí. Esto era un número, así que 0. Y la derivada de esto, conservás el menos, es 4x3. Acá simplificás el 4 con el 2, empezás a achicar la expresión y ya voy a sacar como un denominador acá adentro. Fíjense que debajo de esto no hay nada, voy a pensar que hay un 1. Entonces, si el común denominador es este, esto dividido 1 me da eso. Así que lo que está arriba, que es igual, se multiplica por él, y de ahí que quede la raíz al cuadrado, que luego me va a permitir simplificar así. Y acá la raíz dividido la raíz es 1, multiplico por 1 lo que está arriba, y era un menos 2x4. Bien, opero arriba, reduzco términos semejantes, y esta es la expresión que resulta para esa función derivada. Y ahora sí, es a la derivada a la que le vas a estudiar sus ceros y signos. Entonces, yo empecé por ese numerador, lo igualé a 0 porque pretendo hallar sus raíces, y me pareció, es un polinomio de cuarto grado, tiene 4 raíces, me pareció que lo más fácil era visualizar esta expresión como resta de 2 cuadrados. Acá era fácil, notorio,
que 16A2 es el cuadrado de 4A. O sea, en lugar de poner 16A2, era un 4A a la 2. Y si quiero pensar en esto como el cuadrado de alguien, sería raíz de 3x2 todo a la 2. Al pensar en esta expresión como en la resta de 2 cuadrados, o sea, al pensarlo como un producto notable, sabés que lo podés factorizar haciendo 4a más raíz de 3 por x2 por 4a menos raíz de 3 por x2. Y eso lo tenés igualado a 0. Para que un producto te dé 0 propiedad jankeliana, deberá hacerse 0 cada uno de los factores que integran el producto. Pero este me va a conducir a raíces imaginarias y este me va a conducir a dos valores que en definitiva vienen dados por esta expresión. ¿Tá? Lo que hice acá fue esto descomponerlo, raíz de 4 por la raíz de la sobre raíz de 3, porque la raíz de 4 era justa y así podía reducir un poquito la expresión. Bien, así que las raíces en ese numerador son estas dos. Arrancás con el signo del término de mayor grado que es negativo, paso por una raíz de multiplicidad de impar cambio y vuelvo a cambiar. En este denominador, las raíces, hice lo mismo, a ver, lo hice acá abajo, para hallar sus raíces igualo a 0, una raíz se anula si se anula lo que está dentro, otra vez descompuse esto en resta de 2 cuadrados, lo factorié por ser producto notable, esto me daba raíces imaginarias y esto 2 raíces que eran estas que estaban acá, que son justamente las que aparecen aquí. Luego el signo, fíjense que el término de mayor grado es negativo, por eso arranqué con menos, más, menos, y luego llevé todo a un total. Recordar que los valores que anulan la derivada, y hay un cambio de signo a uno y otro lado, corresponden a abscisas de extremos relativos, y después del signo de esa derivada sacamos el crecimiento o decrecimiento de la función original. Ahora bien, ¿por qué tengo tachado todo esto y esto que está acá? Porque tanto la función v de x como la función v' de x son funciones que tienen problemas de existencia. Por ejemplo, en el caso de la v de x, es una función que tiene una raíz de orden par. Acuérdense que para que esta raíz exista, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Tá? Por eso aparece tachada, en el numerador aparecería tachada todo lo que va de acá para acá. ¿Tá? Repito, en ese numerador, ¿dónde estás? Acá. ¿Tá? En ese numerador, que vos lo estudiaste aquí, aquí. ¿Tá? Para que la raíz exista a su vez, me tengo que quedar con este interín. Solo este. Acá no se nota mucho, pero esto también estaba tachado, perdón. ¿Sí? Profe, se va a cortar. Porque venía de esto que estaba tachado. Ya quédense tranquilos. O sea que esto también está tachado. Estamos por el dominio del numerador. Y en el caso del denominador, lo mismo. Tienen que quedarse con, como hay un símbolo de raíz, la cantidad, la zona donde sea positivo. Así que en definitiva solamente te queda este pedazo en juego, porque a su vez x, que es el lado de la base, no tiene sentido que tome un valor negativo. Entonces solamente vas a mirar en este pedazo. Y la función va a crecer hasta que va a alcanzar un valor máximo, si querés,